Comenzamos. Buenas tardes a todos, un placer que estéis todos aquí. Sobre todo hay caras que pues, me son muy familiares. Muchas gracias por colaborar asistiendo a este primer congreso o conferencia internacional en síndrome de Phelan-McDermid. Vamos a continuar con la sesión de tarde. Supuestamente tendría que moderar el doctor Lapuncina, pero se ha tenido que ir por un problema personal. Entonces, bueno, voy a seguir yo moderando. Y la primera charla que vamos a tener esta tarde va a tener lugar por la doctora Eva Loz, que está aquí con nosotros, que bueno, colabora asiduamente también con la Fundación Americana y que nos va a hablar de Characterizing the Neurocognitive Profile of People with Phelan-McDermid Syndrome and the Relationship to Individual Difference in Clinical Features. So, Eva, when you want. Thank you very much for the invitation, and it's a real pleasure to be here. So I thought I'd start off by putting a little bit into context how we came about studying Phelan-McDermid syndrome. So if you could bear with me for the first sort of 10 minutes where I run you a little bit about the context of our project, and also some of the preclinical findings that somewhat chime in with what was discussed in the morning, and then I do come to what is promised in this title. So how I do this? Okay, so I've been working on, I've been working on autism for several years, and some of the most prevalent questions that parents often ask is, what is the prognosis of my child, and what are his or her treatment options, and what has caused his or her autism? And so at the moment, there are very few effective treatments for the core symptoms of autism. And part of the reason for this situation is that the underlying pathophysiological mechanisms are fairly poorly understood. So when we started off with a Europe-wide consortium about 5 years ago, the overall goal was to develop treatments for autism based on a better understanding of the underlying pathophysiological mechanisms. So to be able to match a particular treatment to a particular type of person. But this bears a particular problem, and this is that autism is so incredibly clinically and etiologically diverse. So our idea was to do something that very much chimes in with what we've been discussing in the morning, and that was to capitalize on particular forms of autism that we thought monogenic forms of autism that might give us an entry point to begin to work our way upwards from a particular genetic la diferencia genética para intentar comprender cuáles eran los mecanismos subyacentes o los efectos abajo de estas diferencias genéticas para luego ver desarrollos a mayor nivel y también problemas cerebrales y luego, en último lugar, los síntomas. En nuestro grupo estábamos divididos en distintos programas. Hay 3 investigadores clínicos y la idea del lado preclínico era aprovechar o utilizar modelos animales con diferencias genéticas específicas y luego estudiar las anomalías a múltiples niveles a partir de funciones celulares. Y luego también queríamos aprovechar esta nueva tecnología que se ha explicado muy bien esta mañana cuando hablábamos de estas células madre pluripotentes inducidos para ver diferencias en el desarrollo celular entre pacientes. Por lo tanto, esto ha sucedido y entonces nuestro abordaje era diferente con los pacientes. Estudiábamos inicialmente autismo idiopático y lo que queríamos hacer era hallar biomarcadores. Hemos hablado de biomarcadores esta mañana para poder estratificar este grupo tan diverso para ponerlo en subgrupos más homogéneos. Era la situación cuando me uní a este proyecto EU-AIMS, se llama. Acudí a una reunión en Irlanda y resulta que estuve cenando al lado de Sue Logas y Megan O'Boyle.
y les hablé de lo que estábamos haciendo y por lo tanto me miraron y dijeron, entonces no estás estudiando el síndrome de Phelan-McDermott. Y dice, no sé lo que es. Dice, es la primera vez que me entero. Y me miraron, bueno, atónitas y me dijeron, bueno, si estás buscando dianas para el tratamiento, entonces también has de encajar tus modelos preclínicos al estudiar los pacientes reales con el síndrome de Phelan-McDermott. Y digo, pues sí, tenéis razón. Volví a casa, se lo dije al doctor Murphy, mi jefe, digo, yo creo que hemos de empezar a estudiar el síndrome de Phelan-McDermott. Entonces, enseguida, él estaba convencido por la lógica y me dijo, bueno, pues tienes que buscar ayuda. Hemos pedido ayuda estatal, lo conseguimos al final y entonces por eso hemos empezado también a estudiar el síndrome de Phelan-McDermott para intentar incluir, centrarnos más en formas diversas de autismo, o sea, incluirlo todo junto. Y entonces era muy afortunado este hecho porque podíamos aprovechar paradigmas experimentales para estudiar estructura cerebral, función cerebral en un amplio grupo de niños, adolescentes y adultos con el autismo. O sea, con una amplia gama de habilidad y de edad, y podíamos aprovechar las medidas desarrolladas para dicho estudio. Bien, vamos a alejarnos un poco. El raciocinio de nuestros colegas preclínicos siempre ha sido que estas formas monogénicas serían un punto de entrada muy importante para comprender mecanismos fisiopatológicos e identificar nuevas dianas de tratamiento. Y había un interés específico en genes que impactaban sobre el desarrollo y la función de las sinapsis. Incluye la familia de Shank e incluye también otros ligandos y otros genes relacionados. Bien, de manera muy temprana también nos dimos cuenta de que había un problema potencial, pero no un factor que convierte en la situación aún más difícil que habíamos pensado en un principio. Y como se ha dicho también por la mañana, realmente no hay un mapeo directo entre el tamaño de la lesión y el resultado fenotípico. Empezamos a pensar en un número de distintos factores que podrían interactuar para producir los resultados tan variables que observábamos. Como se ha dicho por la mañana, algunos niños con PMS tienen graves trastornos del desarrollo, no pueden hablar, unos sí hablan, algunos tienen autismo, otros no tienen autismo. Además, la deleción no es la explicación total de todo esto. Nos interesaba para nuestra investigación más amplia considerar otros factores que actuaban conjuntamente. Y esto es un CMV, por ejemplo, una anomalía genética y también los antecedentes genómicos más amplios que ayuda a que una situación sea aún más difícil para alguien o podría proteger a alguien realmente de desarrollar síntomas a un nivel más severo. Potencialmente hay factores de riesgo ambientales y en el momento de su desarrollo aparecen, podría ayudar a modular los eventos posteriores en cuanto a los resultados del desarrollo. Es nuestro marco más amplio. Y yo voy a mostraros algunos ejemplos de mis colegas del programa preclínico antes de hablar de los hallazgos recientes de mi grupo. Esta mañana hemos visto cómo la tecnología de tener células madre pluripotentes inducidos era fantástico. Hemos aprovechado el método. Profesor Jack Price lidera este proyecto también en el King's College de Londres. Desarrollar un protocolo para poder sacar estas células madre pluripotentes inducidos IPSC de una raíz folicular. Y además han desarrollado este método para poder congelar estos caracnocitos y luego los sacaban, por ejemplo, del congelador cuando querían
eran queratinocitos de una persona específica debido a un perfil genómico o genético o un perfil fenotípico específico, una combinación. Entonces, tenemos en el congelador 20 o 25 muestras de niños con el síndrome de Phelan-McDermid bien caracterizados y estas muestras están disponibles para otros investigadores, ya que la técnica es bastante costosa. Aquí, un estudio hecho por Jack Price y sus colegas. Se trata de 2 niños con síndrome de Phelan-McDermid y creo que en SHANK3 tenían una mutación puntual. Estos hallazgos han sido presentados brevemente por el profesor Buxbaum. Básicamente, han desarrollado a partir de estos progenitores neuronas y han comparado los neuronas de los participantes control y han mostrado que las neuronas de estos pacientes con PMS eran más pequeños, pero tenían neuritas con más ramas, menor movilidad, menos sinapsis, una tasa mayor de neuritas primarias en un momento específico y una tasa menor de eliminación primaria de neuritas. Entonces, teníamos diferentes estructurales y funcionales que se podían encontrar en estos. Bueno, no son mini cerebros, pero son, asemblajes muy pequeños que se regeneraban en pacientes específicos con el síndrome de Phelan-McDermid. Entonces, lo maravilloso de esta tecnología es que ahora podemos estudiar las células a partir de un paciente específico con un antecedente genético específico, pero en este momento, en el tiempo, la limitación de la tecnología es que solo muy asamblajes celulares muy pequeños pueden ser estudiados. Hemos de utilizar un tipo celular muy específico. Por lo tanto, se trata de un modelo simplista frente a la complejidad de un cerebro vivo. Esto incluye a los cerebros de animales. En paralelo, otros colegas en nuestro programa y estos Tobias Beckers en Alemania hace estudios con modelos de animales con SHANK3. Lo interesante, y os lo muestro como ejemplo, es que querían ver si algunas diferencias en SHANK3 en cuanto al desarrollo cerebral podría ser específico al circuito celular. Entonces, ellos partían de la base de que SHANK3 esencialmente medía la señalización en mGlu5 porque entonces está reclutando HOMER1 a la densidad postsináptica en el estriado y en la corteza, pero no entonces en el hipocampo, que también han estudiado. Luego han utilizado un agonista específico. Este es un agonista específico del receptor mGlu5. En este modelo animal mostraron que podría aumentar la actividad del receptor mGlu5 y a nivel conductual también mejoraba algunas de las diferencias conductuales observadas anteriormente en los ratones de SHANK3. Una dificultad que observamos no solo en cuanto al PMS, pero también con otras formas sindrómicas de trastornos mentales, por ejemplo, Frágil X, es la dificultad de traducir los hallazgos de modelos animales, porque a veces todo parece tan hermoso y tan prometedor y luego trasladarlo a pacientes y a seres humanos. Al intentar reducir esta brecha, y entonces tenemos un programa en imágenes translacional, y la idea es que podemos utilizar paradigmas similares y
métodos similares de estudios de imagen en humanos y roedores, ratones o ratas también, y por lo tanto ver si podemos ver a nivel intermedio y ver qué ocurre entre las especies distintas antes de ir más hacia el lado clínico. Nuestra colega María Petronovich hizo este trabajo cuando estaba en Glosh, pero ahora está en King's College. Y ella estaba estudiando una gama de distintos modelos de animales. Todo tenía que ver con genes que afectaban el desarrollo de la sinapsis o la función de la sinapsis y modelos control. Y ella utilizó una tecnología que se llama MRS para estudiar la concentración de glutamato y GABA en regiones específicas. Lo que encontró era, en resumen, encontró evidencia para las diferencias en concentración de glutamato en dos regiones del cerebro, la corteza prefrontal medial y el estriado. Y esto incluía, en el caso de SHANK3, en el corteza prefrontal medial. Nos hubiera gustado encontrarlo en el estriado, dado que justo antes en nuestros modelos animales encontramos diferencias específicas a células en esa región específica del cerebro y nos interesa porque tiene que ver en el proceso de la recompensa y otros procesos importantes para el desarrollo social. Y en este caso lo hemos visto en una región de conexión. No lo hemos visto en glutamina ni en GABA. Y esto sugería que el desequilibrio a este equilibrio de GABA puede estar desequilibrado debido al lado glutamatérgico y no la parte de GABérgica. Esto es un ejemplo del trabajo que hemos hecho en cuanto a nuestros esfuerzos para ir desde debajo en modelos animales para buscar dianas. Y ahora voy a hablar de nuestro trabajo clínico que intenta comprender el fenotipo del síndrome de Phelan-McDermid un poco mejor. Hemos empezado con nuestro proyecto de SINA-G. 4 objetivos principales. En primer lugar, establecer la naturaleza y la frecuencia del diagnóstico de autismo en los niños con los síndrome de Phelan-McDermid y también de identificar biomarcadores relacionados con los déficits sinápticos para ver cómo están vinculados a las diferencias conductuales y clínicas. Y yo no estoy hablando, no voy a hablar de nuestro trabajo con resonancia magnética porque no hemos terminado de analizar todos nuestros datos de momento. Y nos ha interesado también en ver si algunos de estos marcadores podrían ser compartidos por otros subgrupos de autismo. No todo el autismo, pero subgrupos distintos tal vez. Y también queríamos ver si había algún efecto de, los hits múltiples o secundarios para ver qué pasaba con su efecto sobre la naturaleza y la gravedad de los diferentes fenotípicos entre personas con PMS. Between children with Phelan-McDermid syndrome. Entonces tenemos que ver el autismo idiopático y también la variabilidad entre los niños con el síndrome de Phelan-McDermid. Bien, otro colega me prestó esta diapositiva, pero la idea es la misma. Hemos podido aprovechar la infraestructura que habíamos establecido. Bueno, son neonatos con alto riesgo de autismo familiar. Tenían hermanos con un diagnóstico ya existente. Hemos reclutado nuestros participantes y en el caso de PMS estamos muy agradecidos por el ayuda de la Fundación del Síndrome de Phelan-McDermid en el Reino Unido y si sin su ayuda no hubiera sido posible reclutar nuestros
participantes. Hemos hecho un cribaje a ver si eran idóneos para participar en nuestro estudio. Luego recibimos el consentimiento de los padres. Estaban asignados a distintas pautas según su nivel de capacidad y de edad, porque debido a la variabilidad. Pero, de hecho, aceptamos niños desde 2 o también 3, 4 años también. También los padres tenían que completar una serie de cuestionarios en el ordenador y, bueno, yo creo que visto después, a veces hace falta 2 horas para los padres completar los cuestionarios, pero ofrecen mucha información con respecto de condiciones, patologías médicas, la salud mental, psiquiátrica, factores ambientales de riesgo durante el embarazo, historial psiquiátrica de la familia, etc. Y luego las familias normalmente vienen a vernos en 2 ocasiones y hacemos una evaluación del patrón de oro. Uno es una entrevista con el niño de observación y otro es una entrevista bastante larga con los padres. Vemos el nivel de conducta adaptativa del niño y tenemos una serie de pruebas cognitivas. Y en este proyecto son pruebas conductuales más bien, pero comprobamos sus ojos para ver diferencias de atención en estos niños y qué es interesante para ellos. Esto es lo que yo voy a abordar a continuación. Hacemos el EEG con los niños también. Hacemos el scanning con resonancia magnética, pero despierto, y queremos poder hacer un scan cuando están dormidos. Estamos recabando muestras de sangre para el genotipado y también muestras también para iPSC, células madre pluripotentes inducidos, y también muestras de la saliva. Esto es para daros una idea de lo que está haciendo el niño. Lo que está haciendo se ajusta a lo que hace la familia y depende de la edad y la capacidad de cada niño. Algunas de las medidas que utilizamos vienen de un protocolo similar de fenotipado de Mount Sinai, que nos han ayudado, y gracias Alex por todo, por vuestra ayuda. Aquí nuestros participantes. Y quisiera subrayar Antonio, que está aquí, y Janine. Antonio, sobre todo, durante los primeros 2 años. Antonia, ella hizo el trabajo, lo estoy resumiendo, pero es ella que ha visto a todas las familias y ha sido increíble, ha hecho todo muy bien. Bien, aquí nuestra muestra hemos duplicado el número de estos niños, pero no hemos podido analizarlos de momento, pero aquí el número de niños con el síndrome de Phelan-McDermid, y las cifras varían entre las distintas pruebas y lo que evaluamos, a veces de manera muy significativa. Lo que vemos aquí en la parte inferior de la diapositiva, en el trazado, aunque las edades cronológicas son muy similares entre los niños con autismo y los niños también con PMS, los niños con PMS de manera global tienen una edad mental menor. Esto realmente intenta relacionar la edad cronológica de cada paciente con su edad mental, y lo que vemos es variabilidad y discrepancia. Todos muestran cierta discrepancia, como era de esperar, pero varía bastante significativa. En algunos que muestran discrepancia de menos de 2 años en relación con su edad cronológica, y otros entre 2 y 4 años, algunos 4 o 6 años, y incluso algunos más que 6 años. Y también, como se podría esperar, la brecha se amplía a medida que los niños van siendo mayores globalmente. En nuestra muestra hemos visto que, desde luego, la mayoría de los niños con síndrome Phelan-McDermid tenían autismo. Lo que hacemos aquí es
Hemos cogido estos dos instrumentos para ayudarnos, para poder crear el ADOS y el ADI para realizar puntos de corte. Pero debo decir que quedé muy sorprendida por la alta prevalencia del autismo, que de hecho es similar a lo que previamente se había ya notificado. Pero viendo a los niños pensé que inicialmente podía haber habido más niños que no tendrían autismo. Pero bueno, sí que lo encontramos en la amplia mayoría de nuestros niños. Cuando lo vemos en relación con su edad mental, la tendencia global es para los niños con edad mental más baja de tener más síntomas autísticos, y esto es cierto tanto en el síndrome Phelan-McDermid y en el autismo idiopático también. Después estudiamos las conductas repetitivas. Las conductas repetitivas son bastante interesantes porque de hecho son bastante frecuentes incluso en el desarrollo no típico también. Tienen patrones bastante bien descritos. Entre la edad de 2, 3, 4, 5 años, muchos niños en el desarrollo normal sobre todo insisten en las rutinas en el momento de irse a la cama, beber de un vaso determinado o jugar con un juguete determinado en un momento dado del día. Luego se llega a una meseta durante la edad escolar y luego se desvanece luego durante la adolescencia. Pero lo que vemos aquí en esta diapositiva en la parte superior están los niños y las niñas, el gráfico típico del desarrollo, y en la parte inferior los niños en verde que están tomados juntos, y esto es un conjunto mixto de niños con varias formas de trastornos del neurodesarrollo, que incluyen también el autismo, OCT y otros. Y lo que podemos ver aquí es que incluso aun cuando siguen una tendencia bastante similar, se encuentran en cada fase del desarrollo prácticamente en este gráfico. Volviendo a la muestra del Phelan-McDermid, a nivel de grupo, los niños con Phelan-McDermid tenían niveles similares de la mayor parte de las conductas, como los niños con autismo, pero en promedio tenían menos insistencias en estas conductas como los niños con autismo idiopático. Se insiste en el mismo problema en el colegio y también estar molesto si se rompe o si se interrumpe una determinada rutina. Esto establece la relación entre la mayor parte de las conductas, insistencia en una misma conducta. Lo que vemos con esta ilustración es que lo que se dice a nivel del grupo realmente no es más que el promedio. Y esto no necesariamente quiere decir que se pueda aplicar para cada niño individualmente. Yo creo que siempre es importante también mirar las tendencias en cada grupo, pero también ver las diferencias individuales. Hemos descubierto que solamente la insistencia en las conductas iguales, pero no las motoras en las distintas edades. Luego hemos visto el procesado sensorial y utilizábamos el perfil cortosensorial, que es un instrumento muy utilizado. Y en este instrumento hemos encontrado que los niños con PMS globalmente producían la mayor parte de los síntomas en cuanto a baja energía y debilidad, que prácticamente les discriminaban de los niños con desarrollo típico o normal, y que también tenían más deterioros en movimiento y sensibilidad que los niños con autismo y con desarrollo típico. Pero hay que decir que este instrumento en particular no es demasiado bueno para discriminar entre la hiper y la hiposensibilidad. Por lo tanto, esto puede ser una razón por la que no hemos podido captar los hallazgos tan frecuentemente descritos de que muchos niños con PMS tienen esta hiposensibilidad ante el tacto y el dolor, como ya se ha dicho antes. Y esto es una forma diferente de trazar nuestros datos. Esto es un mayor énfasis en el perfil individual. Y yo creo que esto es lo que probablemente hacia lo que queremos avanzar al final, es crear para cada persona, cada niño, un perfil completo de sus fuerzas y debilidades relativas a distintos niveles, a nivel clínico, así como también al nivel de conductas en general. Tengo poquita voz hoy, dice la ponente.
So, so we also looked at También hemos visto otros síntomas de salud mental y otros síntomas NDD. Como un 20% de los niños con PMS también tienen dificultades con la ira y el autocontrol y también la psicosis. Hay un rango de otros de los que no voy a entrar en detalle ahora. En la parte de la derecha vemos los síndromes del TDAH establecidos con los criterios del DSM-5 y hemos visto un porcentaje muy elevado de niños con PMS, como un 64% de niños con el síndrome Phelan-McDermid, que también cumplen estos criterios de DSM-5 para el TDAH. Bien, ahora voy a pasar a algo más cognitivo y conductual y quiero mostrarles nuestra tasa de determinación de tareas. Era bastante elevada para la mayor parte de las medidas conductuales, algo más bajo para las mediciones de EEG en cuanto al uso de los datos utilizables, pero también en la mayoría de los niños pudimos también adquirir datos del EEG. Este es un proyecto dirigido por mi colega María Núñez, que no está aquí esta tarde y que tiene interés particular en la interacción padre-hijo. La interacción padre-niño es interesante porque realmente es importante para un niño, para el desarrollo cognitivo, social y emocional, no solamente, no menos porque es el entorno clave para el desarrollo de un niño, porque el padre, ahí es donde, en la familia es donde pasa más el tiempo el niño. Y sabemos de estudios anteriores que muchos niños autistas jóvenes muestran una interacción alterada padre-niño, particularmente en el caso de un inicio reducido de la conducta de comunicación. Esto se ha visto que está relacionado con el lenguaje, del desarrollo del lenguaje y otros aspectos del desarrollo cognitivo del niño. Y en el pasado, en los últimos 2 años, ha habido un ensayo conductual aleatorizado muy grande en el Reino Unido llevado a cabo y los utilizaban la intervención mediada por los padres. Intentaban enseñar a los padres de niños que tenían un alto riesgo familiar de autismo, de una técnica particular para interactuar con sus hijos, y encontraron o notificaron que esto producía síntomas reducidos de autismo y una mejor comunicación social padre-niño varios años más tarde. Esto es algo que también podría tenerse en cuenta, además de, a lo mejor, algún tratamiento médico. Seguimos un protocolo bastante estandarizado. Esto fue la primera cosa que la familia hacía cuando venía al laboratorio. Primero se les pedía que se sentaran y básicamente que jugaran con su niño tal como lo harían de forma normal, y se les daba un conjunto fijo de juguetes. Esto se grababa durante unos 10 minutos con 2 cámaras. Parece que la mayor parte de los padres estaban bastante contentos que les grabaran durante su interacción. Y utilizábamos de nuevo un esquema ya preparado para analizar los tipos de comunicación, y se centraba en 3 tipos de conducta. Una es la conducta de los padres, que se divide en lo que se llama comunicación asincrónica, que se refiere ahora a los padres verbal o no verbalmente comunicando directamente con el hijo, o incluso querían controlar a los niños para realizar una determinada actividad. Sincrónico es o bien una comunicación verbal o no verbal que sigue el centro de atención del niño o el interés del niño, o algo que se llama otros. Y luego en la parte del niño estudiábamos con qué frecuencia el niño iniciaba intencionalmente una comunicación verbal o no verbal para llamar la atención del padre, o con qué frecuencia va a responder un niño al acto verbal o no verbal de responder a los padres. En otra categoría que también es interesante, particularmente para el desarrollo de los niños, se llama la atención mutua,
recíproca y hasta qué punto los padres y los niños se comprometen en el mismo tema de interés o comparten una experiencia en particular o una emoción en particular, por ejemplo, viendo algo juntos o mostrando algo o mirando entre otra persona o un objeto o tema diferente. Y lo que vimos globalmente fue que los niños con PMS en promedio tienen un perfil muy similar a lo que previamente se había notificado para los niños con autismo, en que mostraban menos iniciaciones o inicios que los niños en desarrollo. En cambio, los padres de niños con tanto PMS y autismo mostraban una mayor proporción de conductas asincrónicas que los padres de los niños con desarrollo normal. Y sabíamos que esto a lo mejor podía ser para poder compensar en la compensación en la conducta del niño, porque es dinámico en cuanto al niño y el padre interactúan ahí. También encontramos que, en particular, la conducta asincrónica estaba relacionada con la edad mental cronológica y no cronológica del niño, y también otras correlaciones en la dirección que podía uno esperar. Por ejemplo, la conducta más asincrónica estaba relacionada con una menor comunicación social, pero no llegaban a significado estadístico. Bueno, después estoy llegando al trabajo dirigido por Jenny. Jenny está interesada en el perfil neurocognitivo de los niños con síndrome de Phelan-McDermid y intentamos probar de nuevo dos hipótesis bien establecidas en el autismo. La primera hipótesis a veces se llama la hipótesis de la motivación social y es la idea de que desde muy pronto en el desarrollo algunos niños con autismo pueden tener un interés social reducido, una motivación social reducida que puede luego ponerles en un nivel diferente de trayectoria mental en relación con los niños en desarrollo normal. Si no encontramos contacto visual ni sonrisas intrínsecamente interesantes y buenos, como a lo mejor les pasa a otros niños, pasamos más tiempo con objetos, pues no estamos presentes con otras cosas que hacen los niños que inician su aprendizaje social o su desarrollo cognitivo también. La idea a lo mejor es que esta motivación social reducida puede ser está metida en el sistema de recompensa del cerebro, de lo que antes hemos hablado hoy, cuando hemos hablado del tratamiento con oxitocina, porque uno de los temas de la oxitocina sería el sistema de recompensa, porque hay muchos números de receptores de oxitocina y también en otro sistema. Son mecanismos que están muy cercanos, por los cuales la oxitocina podría aumentar el comportamiento social, aumentar la recompensa, y lo otro es reducir el miedo. Y la segunda alternativa o la segunda hipótesis era la idea de que a lo mejor algunos niños con PMS también pueden mostrar anomalías más generales en la atención visual, como por ejemplo desentenderse de algo, orientarse hacia otra cosa, que también se ve que es un factor de riesgo para los lactantes que posteriormente desarrollan autismo, pero también un rango de niños con patologías del neurodesarrollo, así como el retraso del desarrollo en general. Una forma de probar o de testar este tipo de motivación social es con esta tarea donde se muestra pop-out, donde se enseñan estas imágenes y mientras que miran la imagen registramos los movimientos de los ojos para que veamos lo que están mirando primero y luego cuánto tiempo pasan centrándose en uno de los objetos en relación con los otros. Y los hallazgos previos han mostrado que los niños en desarrollo típico tienden a mirar más pronto antes a las caras que a los objetos, aunque hay diferencias interesantes también. Este niño está intentando estar más interesado desde el principio en los objetos que las niñas. Pero esto también se ha visto en algunos estudios que constituye un factor de riesgo en el autismo.
ya que muchos lactantes con alto riesgo de autismo no mostraban esta tendencia. Hemos medido el efecto de la fase pop-out y aquí mirando primero la cara en por lo menos 50% de los ensayos. Lo que vimos aquí fue que 5 de 15 niños con Phelan-McDermid y 6 de 13, que es como un tercio, y 6 de 13, perdón, de estos niños mostraban este efecto. No hemos encontrado ninguna diferencia de grupo en esta tarea, pero de hecho esto puede ser porque había una variabilidad considerable en todos los grupos. Un factor podría ser que nuestros niños suelen ser más viejos, mayores, que cuando se estudia esto normalmente en otros estudios de investigación, que en otros estudios eran más baja la edad. Pero otro indicador de la motivación social también es la orientación social. Se ha demostrado que es uno de los marcadores de riesgo más importantes y más precoces para el autismo, y es algo que si llamamos al niño por el nombre, si él o ella va a darse la vuelta y contestarnos. Hemos utilizado el paradigma que previamente se había diseñado en los Estados Unidos y básicamente tenía 4 tipos diferentes de estímulos sociales, como llamando al niño por su nombre, dar palmadas o no estimular, por ejemplo, como una llamada a un teléfono, y se presentaban por delante y frente al niño, y detrás del niño y delante del niño. Lo que vimos aquí fue que todos los grupos... No, perdón. Voy a intentar explicarlo de otra forma, dice la ponente. Lo que es interesante es que no hemos replicado la tendencia reducida social en los niños autistas, que tendían a orientarse más hacia la cara que hacia los objetos, en los niños en desarrollo sobre todo, pero vimos esta tendencia también en los niños con el síndrome de Phelan-McDermid. Entre los niños con síndrome de Phelan-McDermid, la orientación social aumenta, como podíamos esperar, con la edad mental, pero en los otros 2 grupos no estará relacionado con la edad mental, probablemente porque era un tipo de variabilidad diferente. La orientación social también se reduce en función de los síntomas comunicativos, y esto solamente se encontró, por supuesto, en el grupo del síndrome Phelan-McDermid. Y la última tarea es lo que llamamos la tasa de solapamiento, y esto, la brecha de solapamiento que estudia la atención visual, con qué rapidez estamos buscando algo nuevo, ya sea social o no social, o cómo de bien o cuánto te atascas en una cosa y no te alejas de ella o no te desprendes de ella. Y aquí encontramos que 6 de 7 niños con PMS les llevaba más tiempo desentenderse de algo que en el promedio de los niños en desarrollo típicos, y 4 de 7 niños también tenían tiempo de facilitación más largo, pero ninguno de estos primero estaba correlacionado con rasgos autistas ni tampoco edad mental. Como conclusión, por lo tanto, desde nuestra muestra hemos replicado hallazgos previos que la mayor parte de nuestros niños con Phelan-McDermid habían sido quitados de estos problemas, de estas situaciones. Encontramos similitudes, y no, entre los niños con PMS a nivel grupo y el autismo general. A nivel de grupo, las diferencias eran en términos de aspectos particulares de las conductas repetitivas, particularmente insistir en la misma conducta. Esto se reducía en el síndrome Phelan-McDermid debido a la edad más temprana, y también anomalías sensoriales. También hemos visto bastantes similitudes. Por otra parte, esto incluía la interacción padre-hijo, particularmente en cuanto al inicio de la comunicación del niño, pero también a lo mejor imitando también el patrón mostrado por los padres. Y de hecho hemos encontrado esta clave, este factor de riesgo clave para el PMS, aunque no lo hemos encontrado exactamente en los niños autistas. Pero realmente, a pesar de todo esto, yo creo que es muy importante recordar que también había una enorme heterogeneidad y variabilidad entre los niños con el síndrome de Phelan-McDermid. Finalmente, quisiera darles una idea de lo que estamos haciendo ahora
y lo que hemos establecido en esta tienda de nave espacial, que hace que esta experiencia sea mucho más amigable para los niños y asusta menos a los niños y a las familias. Intentamos tener un segundo viaje también para los padres, para echarse cerca del niño durante su sueño natural. También hemos creado unas marionetas que llamamos Pip and the Brain Explorer, que explica a los padres y a los niños lo que es el que te hagan pasar por un escáner. Queremos entrenar tanto a los padres como a los niños, o a los niños como a los padres, en qué implica una resonancia magnética, repasar los aspectos prácticos paso a paso, de tal forma que los padres, de hecho, puedan trabajar con nosotros para entrenar al niño a que esté preparado para la resonancia. Y finalmente quisiera decir una palabra sobre nuestro nuevo proyecto, porque el EU Ames ha llegado a un final este año, pero hemos tenido mucha suerte de poder recibir fondos para conseguir adelante con nuestra actividad, incluso ampliarla. Y ahora le llamamos los ensayos IAMS 2. Y también estamos desarrollando una nueva red europea con la idea de formar a distintos sitios para que se conviertan en lo que llamamos preparados para los ensayos. Cuando haya un compuesto en particular que sea interesante, distintos centros en Europa estén en posición de poder ejecutar un ensayo con poco preaviso y también hasta niveles elevados. Y es fantástico saber que CERMAT también forma parte de este consorcio y también están dirigiendo nuestros ensayos clínicos directos, lo que llamamos el grupo de paquete, otro grupo de trabajo, pero también está claro que tienen que tener este grupo de cohortes de Phelan McDermid. Sería fantástico si pudiésemos incluir esto también en el síndrome, en los ensayos clínicos o en la red de ensayos clínicos de Phelan McDermid. Y quisiera agradecerles por escucharme, mi voz tan rara que he tenido hoy. Y también quisiera agradecer a todos mis colaboradores y particularmente en mi tema estaban Antonia y Jenny, que han hecho todo el trabajo. Y sí, todas nuestras familias están con Antonia, que ya no está aquí con nosotros porque ya está en España, pero estamos contentos de que esté Jenny, que se ocupa. Y también hay muy buenos colegas en mi equipo que tienen otros proyectos de autismo que ayudan muchas veces a estas familias que tienen el síndrome de Phelan McDermid. También quisiera agradecer a los colegas preclínicos por parte del trabajo que yo he presentado. Y realmente todo esto no hubiese ocurrido sin el aliento de Geraldine Bliss, y también con Megan O'Boyle, Sue Lomas, etcétera, hace varios años. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta de la sala, por favor? Are there any questions, please? ¿Hay alguna pregunta, por favor? Venga, no seáis tímidos. Con micrófono, por favor. Sorry, can you tell us again ¿Nos puedes contar de nuevo cuántos individuos con PMS tienen en el estudio? 22. ¿Y estáis buscando más en el segundo ensayo? Sí. Yo también puedo explicarlo. Había muchos más voluntarios que expresaron su interés. Uno de los obstáculos es que queríamos hacer resonancias durante la sedación y no obtuvimos el permiso ético durante mucho tiempo, debido a que nuestro protocolo implica 2 días. Dijimos a las familias, bueno, si queréis hacer este barrido del escáner, a lo mejor podríais evitar para tener permiso y podrían hacer todo de golpe y solamente tenían que venir una vez y quedarse por la noche. De hecho, de forma involuntaria hemos disuadido a algunas familias que querían venir y que hubiesen venido antes. Alex.
Pero con micrófono, por So favor. we're also very interested in social Sí, nos orienting interesa también and mucho have la done the same orientación experiment and have social. had the same Hemos hecho el mismo results, experimento y which hemos tenido is, los mismos I guess, reassuring. números. Our interpretation was a Nuestra little bit different, interpretación though, fue in ligeramente that diferente, sin embargo, I don't think we porque yo no considered creo que them to be les consideramos preferentially que preferentemente responding to social respondan a stimuli as estímulos compared sociales to si los kids with comparamos con idiopathic niños autism. con autismo We thought idiopático. that maybe Hemos they were pensado que a lo just mejor simplemente indiscriminately de responding, forma so that it indiscriminada was sort estaban of respondiendo, 50 que to había social, 50 to 50 non-social, social, and 50 no you social, put some data up y se han about puesto the algunos datos correlation ahí with sobre la mental correlación age, entre la edad which mental, one would expect que to be uno something podría of a esperar que es driver. I don't know if you have algo enough of un a sample impulsor, no sé si to tienen actually show una that, but muestra para I don't think we mostrarlo. saw that as a No creo que moderating effect. lo hemos Anyway, visto como just efecto a comment moderador. that you can comment back on, I A lo guess. mejor podría comentar sobre ello. Sería interesante ver los datos con más detalle. No puedo volver en mis diapositivas, pero yo creo que lo que vimos fue que los niños con Phelan-McDermott a este nivel de grupo mostraban una menor Both. orientación hacia ambos. Right. Okay. So we agree. Bien. ¿Más preguntas? Are there any further questions, please? Well, if not, we go over now to next talk.